Y el cuidado del Padre no es castigo, es corrección. El cuidado del Padre es amor a pesar de habernos equivocado. Cuando vemos a Dios, la humanidad está acostumbrada a ver a un Dios que castiga, a un Dios que condena, a un Dios enojado, pero es el Dios que vieron a través de la religión, a través de lo que la religión mostró para que las personas se asusten y estén en Dios. Quizás habrá tenido una buena intención, yo no veo una buena intención en eso, sino que cuando vamos a las Escrituras, vemos a un Dios que a pesar de ver una humanidad perdida, nos amó. Dios siendo creador podía haber desechado la humanidad. Sin embargo, en Juan 3:16 nos dice que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo. El primer acto de paternidad sobre nosotros fue enviar a su Hijo para que sea el mayor entre muchos hermanos, dice la palabra. Estas no son locuras mías. Las Escrituras dicen que Él es el mayor entre muchos hermanos. Nosotros somos coherederos con Cristo. Dice que Él envió a su Hijo genético para que en Él haya muchos hijos. Y vemos el amor de Dios cuando vamos a las Escrituras y dejamos de interpretar la Escritura a través de las personas, podemos tener una relación personal con Dios. Y cuando vemos la Escritura y en todo su contexto, no vemos condenación, vemos a un Dios como papá que nos ama y que quiere que nos vaya bien y que quiere corregir nuestra vida para que nos vaya bien, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hace desde el domingo y algunos domingos atrás, tuvimos un pastor invitado, un amigo, Zair Aquel, el miércoles, y también nos habló de los cuidados del Padre. Entonces vemos una intención de Dios de seguir revelándose como papá. Los hombres lo relacionan como un soberano que castiga, un soberano enojado, otros lo ven como el proveedor, ¿sí? Dios es el genio de la lámpara que me va a dar todo lo que yo le pida. Y cuando tenemos una mala relación con Dios, tenemos una visión de Dios errada y equivocada. Por eso es necesario cada uno de nosotros crecer en esa relación íntima con Dios y no vivir la paternidad de Dios a través de otro. Por supuesto que otro me va a enseñar, por supuesto que otro me va a llevar, me va a guiar, me va a acompañar, pero mi relación tiene que ser personal con Dios. Hace algún tiempo Dios nos está hablando de sus cuidados, de la intención de seguir revelándose como un papá que nos ama. Cuando tengo una relación, dijimos, equivocada con el Padre, tenemos una visión errada de quién Él es y de qué intenciones tiene sobre nosotros. Muchos piensan que ya fueron desechados por Dios. Cuando vamos a la Escritura, el domingo hablamos en Romanos, del 8:22 de Romanos hasta el 31. Voy a refrescar solamente el 30, Romanos 8:30. Nos hablaba no solamente que Dios nos amó, nos llamó cuando estábamos perdidos, sino que dice allí Romanos que nos puso en una relación correcta con Él. Nos amó, nos llamó, y después de habernos amado y llamado nos pone en una relación correcta. Esto nos habla de la importancia de relacionarnos correctamente con un Dios que es papá. Sí, es el soberano, es el rey. Muchos habrán trabajado en una fábrica o en una empresa donde el dueño es el dueño y uno lo trata con respeto. Ahora cuando llega el hijo, entra a la oficina, salta, sube al auto, pasa por ahí, agarra cualquier cosa y uno no le dice nada porque es el hijo del dueño. Nosotros tendríamos que ir a golpear y pedir permiso para quizás poder golpear la puerta del dueño de la fábrica. Pero el hijo no le pide permiso a nadie. El hijo simplemente pasa porque tiene una relación con su papá. Podemos seguir hablando del hijo pródigo, pero ya lo hemos mencionado tanto que lo tenemos vetado ya. Me dijeron, no podemos hablar más del hijo pródigo. Pero allí vemos a un papá que ama y que recibe a pesar de que el hijo lo perdió todo. Vemos también a un hermano mayor
perdido dentro de la casa. A pesar de no haberse ido nunca, tenía una relación errónea y equivocada con su papá, porque pensaba que todo era del papá y de que no podía usar nada. Dice, yo no me fui, pero no me diste nada. Y el padre le dice, todo lo que tengo, hijo, es tuyo. Uno se fue y otro quedó, y ambos tuvieron una relación equivocada y errónea con el padre. Por eso cuando vamos a las Escrituras, en Romanos, se nos dice que Él nos amó, Él nos llamó y nos puso en una relación correcta con Él. ¿Para qué? Allí Romanos nos dice, para que su gloria pueda ser vista en nuestra vida. Cuando como iglesia, entendiendo que nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia, cuando en nosotros la sociedad ve que es condenada, cuando ve rechazo, cuando ve desprecio, no estamos expresando el amor del Padre. La sociedad y las personas que nos rodean, desde la familia hasta los compañeros de trabajo, cada persona tiene que ver el amor de Dios en mi vida. A pesar de que no piense como yo, a pesar de que no tenga la misma ideología que yo, a pesar de que no le vaya a votar al mismo partido político que yo. Mire, no quiero entrar en cuestiones complicadas, pero aunque no tenga el mismo cuadro futbolístico que usted, tenemos que expresar el amor porque Dios nos pone en una relación correcta con Él. Y el hijo que está en una relación correcta con Dios tiene una relación correcta con su hermano. El hijo mayor del hijo pródigo, ¿sí? este muchacho que se va, tiene una relación incorrecta con el padre y como resultado tiene una relación incorrecta con su hermano. Hubiese preferido que nunca vuelva a la casa. Y muchas veces esta es la realidad de la iglesia. Queremos que muchas personas no vengan porque seguramente van a ser un problema. Las personas no son un problema. El problema es no ver claramente a Dios y el amor de Dios para con las personas. Punto número 1, para poder tener esa relación correcta con el prójimo, porque la Escritura nos habla una y otra vez del amor. Dios dice, hay muchos mandamientos, 600 y pico para el pueblo de Dios. 10, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús lo resume a 2 mandamientos. Y dice, amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos. Punto número 1, como hijos amados, llamados y reconciliados, y este es el problema, que muchas veces no estamos reconciliados con Dios. Y si no estoy reconciliado con Dios, mi visión para con el otro va a ser política, va a ser de ideología, va a ser deportiva, pero nunca va a ser la intención de Dios. Puedo no estar de acuerdo con el otro, pero mi función como iglesia es amarlos y que pueda ser visto su amor, el amor de Dios en mi vida, no el rechazo, no el desprecio, no la separación. Como hijos amados, llamados y reconciliados, debemos reconocer y sentir este amor. A veces, digo a veces para no generalizar, pero siempre que hay una imposibilidad de transmitir el amor de Dios es porque no lo hemos experimentado. Lo hemos leído, nos los han contado, pero no hemos experimentado nosotros mismos el amor de Dios. Porque quien experimenta el verdadero amor de Dios, de haber estado lejos de Él, y que Él nos haya recibido, indudablemente uno va a tener el anhelo de que todos sean recibidos. Cuando yo experimento el verdadero amor de Dios, no puedo hacer otra cosa que compartirlo. Como hijos amados, llamados, reconciliados, debemos ver, reconocer y sentir su amor. Hemos sido amados y llamados y reconciliados en el Hijo. Juan 3:16, lo nombrábamos recién, que Él nos amó de tal manera. No nos amó a nosotros como iglesia. Dice que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Que Él mismo se hizo hombre para habitar entre nosotros. Nos amó de tal manera que se puso de igual a igual. Dios siendo creador, y muchas veces lo pensé yo, si es creador, ¿por qué no desechó una sociedad, una humanidad que no le correspondía con el amor?
Cuando te sale algo mal, ¿qué haces? Lo tiro. Cuando algo me salió mal, lo tiro, lo dejo, lo cambio. Pero Dios no nos desechó. Allí en su palabra nos habla que nos amó de tal manera que se dio. Él se dio a sí mismo, el dar. Este es el problema, es que somos demasiado egoístas, que tenemos conflicto en el dar. Porque alguien te lastimó, porque alguien te ofendió, porque alguien habló mal de vos. Simplemente no lo matamos físicamente, pero en nuestra cabeza lo matamos. ¿Sí? No sé, yo sé que a usted no le pasa, esto me pasa a mí solo. Pero muchas veces cortamos. A mí me gusta una frase que no está en la Biblia, pero dice que el cristiano no es manso y no ganso. ¿Sí? Como cristiano manso, como hijo de Dios manso, uno tiene que seguir amando, pero en los lugares que te lastiman tendrás que tomar la decisión de alejarte, de no estar más. Que no significará que no los ames. Hemos sido amados y llamados y reconciliados en el Hijo, y eso nos dice Juan 3:16, que nos amó de tal manera que Él se dio a sí mismo. Muchas veces no estamos dispuestos a ni siquiera perdonar. Muchas veces pensamos que necesitamos cosas. Vivimos la vida como hijos necesitados. Cuando entendemos que en Dios está todo, Jesús decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Decía, busquen de hacer su voluntad y todas las demás cosas serán añadidas. Miren los pájaros, ¿sí? No tienen granero y sin embargo comen. Miren las plantas con la hermosura que se visten. Busquen primero de hacer la voluntad de Dios y todo lo demás será añadido porque en el Hijo tenemos la provisión de todo. No son cosas que nos faltan, la provisión se nos ha sido dada, ayer lo hablábamos con los hombres, se nos ha sido dada en el Hijo y en el Hijo lo tenemos todo. Dice que nos amó de tal manera que Él se dio, Él envió a su Hijo. Yo no sé cuántos estarían dispuestos a dar su Hijo. Yo no. ¿Usted sí? Dice que nos amó de tal manera que Él mismo se dio. Se puso de igual a igual porque nos amó, nos reconcilió con una finalidad, dice Romanos 30, para que su gloria sea vista en mi vida, para que la sociedad pueda ver su gloria, su amor, su compasión, su perdón, puedan verlo a Él en nosotros. A veces nos mostramos como iglesia, pero como una iglesia que no acepta, como una iglesia que corta, como una iglesia que lastima, como una iglesia que condena, pero no como una iglesia que ama. Una vez hablé con un empresario y él me decía, tal persona se portó mal con vos y yo no entiendo por qué no tomaste una decisión drástica con esa persona. Fue una de las cuestiones que en el primer amor, cuando empezó a venir y empezó a congregarse con nosotros, era algo que no entendía. Lo agarró en su primer tiempo alguien que trató de lastimarnos, que trató nos difamó. Y él decía, ¿cómo puede ser que no tomaron una decisión drástica sobre esa persona? Y él tenía un restaurante y yo le pregunté, imagínate que vos ponés a un encargado en tu negocio, viene, lo abre todas las mañanas, abre la persiana, prende la máquina de café, todo, y vos confías en él. Sí, claro. Imagínate que una mañana llegás y te das cuenta que la persona de tu confianza, que llegó antes que vos, que estaba encargado de poner todo en funcionamiento, te robó todo. ¿Qué haces? Lo reviento. Dice, vos disculpame, yo lo reviento, lo voy, lo denuncio, lo reviento y lo vuelvo a denunciar otra vez. Digo, bueno, bárbaro. Imagínate que el que estaba encargado a la mañana era de tu confianza, pero no era un empleado, era tu hijo. ¿Lo denunciarías? ¿Lo golpearías? Algunos sí.
Él me dijo, no, preferiría perderlo todo y no perderlo a Él. Y esta es la relación de Dios con nosotros, relación de padre. Como padre puedo no coincidir con mi hijo. Como padre puedo no estar de acuerdo con sus decisiones. Pero el amor de padre es innegociable, siempre. El amor de mamá es innegociable, siempre. ¿Cuántos están acá? Esa es la relación de Dios con nosotros y esa es la relación que nosotros tenemos que tener con la sociedad. Porque si Él se dio, yo también tengo que darme. Porque quizás la sociedad no coincide con muchas de mis ideologías, pero Dios los ama. Puedo no estar de acuerdo con muchas cosas, pero el amor siempre debe ser innegociable. Papá siempre dice qué cosas están bien y qué cosas están mal, pero el amor nunca puede ser negociable. En el Hijo se nos ha dado todo. Él nos dio a su Hijo y con su Hijo todo. Jesús, busquen primero el reino de Dios. Busquen de hacer su voluntad. Busquen de vivir como hijos. Cuando enseñó a orar a sus discípulos, lo primero que le enseña a decir es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Jesús decía: busquen el reino. Hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Y va avanzando. Pero todo comienza con la relación de un hijo y un padre. Siempre. Y a eso tenemos que crecer, en entender que Dios es papá. Porque si no entiendo que Dios es papá y me ama, no voy a poder amar a los que no me aman. Será imposible. Punto número 2, como hijos, aceptos en el Hijo, porque fuimos aceptados en el Hijo. Nosotros por nuestros propios méritos merecíamos una cruz. Estamos condenados desde la fundación del mundo. Y porque estamos condenados, Dios envía a su Hijo y da la provisión para nuestra vida. Dijimos que la provisión es Cristo, no es algo que vamos a recibir, sino es una persona que habita en nosotros. Como hijos aceptos en el Hijo de Dios, debemos manifestar su amor e imitar al Padre. Le pido perdón a los chicos de medio, esta no se la pasé. Efesios 5:1 dice: ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Otra versión un poquito más moderna dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Cuando yo me siento amado, lo que hago está sujeto al amor que me habita. No es lo mismo un hijo trabajando para el padre, sintiéndose amado, que un hijo trabajando para el padre que no es amado por el padre. Si nosotros no vivimos en ese amor, vamos a transmitir esa falta de amor y vamos a interpretar el amor de Dios como mejor nos parezca. Mateo 5:48 nos habla del perdón. ¿En qué imitarlo? En perdón y amor, se lo dejo de tarea. En perdón y amor. En eso tenemos que imitar a Dios. Efesios 5:2, allí, si hay algo que nos muestra la palabra, es que Efesios 5:1, después viene el 5:2. ¿Sí, no? ¿Estamos igual? Bien. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció. Nuevamente se habla del dar. Se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Fíjese que hace mención de lo que el pueblo de Dios tenía que presentar: sacrificios, ofrendas que eran olor fragante a Dios. Se buscaba una ofrenda sin mancha, en buen estado, para presentarlo a Dios. ¿Y Dios lo aceptaba o no lo aceptaba? Está hablando de Cristo como esa ofrenda. Está hablando de Cristo como esa ofrenda en la cruz. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él
nos amó y se ofreció. El problema cuando no me doy al otro es porque no lo amo. Es imposible darme al otro si no lo amo. Y este no es un amor que puede ser imitado, no puede ser un amor que lo puedo conseguir por ahí, que lo puedo recargar con alguna aplicación. Es un amor que proviene del Hijo en nosotros. Su palabra dice que Él nos habita, somos portadores de su gloria. Por eso Él dice que nos amó, que nos llamó, nos reconcilió para manifestar su gloria. Si no somos amados, fuimos llamados, pero tenemos que estar en una relación correcta. Si no tengo una relación correcta con el Padre, nunca tendré una relación correcta con sus hijos. Él nos llamó, punto 3, Él nos llamó y nos cuidó. Estamos creciendo en el entendimiento de su amor por nosotros, porque si no me siento amado no puedo amar. Él nos amó, Él nos llamó y nos cuidó. Él no nos cuidará. Porque a veces decimos, vamos a orar para que Él nos cuide. No, Él ya nos cuidó. Los cuidados de Dios están sobre tu vida. Tenemos una provisión eterna en la cruz. Tenemos una victoria eterna en esa cruz. Y tenemos una provisión eterna en la vida del Hijo. La pregunta es si el Hijo te habita o no te habita. Si vivimos en la voluntad de Dios, es porque somos sus hijos. Mateo 6:26 dice, Él cuida, recién lo mencionamos, si Él cuida de las aves, ¿no cuidará de nosotros? Nos dice, si ustedes siendo malos padres saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Fíjese, Jesús hablando de su Padre como nuestro Padre. No está diciendo mi Padre, no, nuestro Padre. Él es el Padre eterno. Y en toda la Escritura comenzamos a ver a un Padre que nos ama. Y los cuidados de Dios están provistos a través del Hijo. La provisión de Dios está provista por el Hijo, porque no son cosas las que recibimos. Es una persona la que hemos recibido y es la vida del Hijo de Dios. Me gustaría hacerme algunas preguntas, me las voy a hacer con usted. Cuando vamos a ejemplo, la vida de José, ¿sí? Termina gobernando Egipto. La vida de David, un simple pastor de ovejas, el menospreciado de la familia. Ni siquiera el papá lo tuvo en cuenta cuando vino el sacerdote y dice, hay un hijo de Dios, hay un hijo tuyo que va a ser el futuro rey. Y vamos a ungirlo. El padre le presentó a todos y David le tuvo que... Y el hombre de Dios tuvo que decirle, ¿no queda nadie más? ¿No tenés un hijo más? Ah, sí, queda uno. Menospreciado por su padre, menospreciado por el mismo hombre de Dios, porque el hombre de Dios, el primero que lo vio por apariencia, dijo, seguramente estamos frente al futuro rey. Y Dios le dijo, no mires con tus ojos, porque Dios no mira como miramos nosotros. Entonces tenemos que tener un entendimiento que como yo miro a las personas, Dios no la está mirando de esa manera. Lo menospreció el hombre de Dios, que tenía que ungirlo, lo menospreció el padre, lo menospreciaron los hermanos. Cuando se va a enfrentar a Goliat, lo menospreció también. Pues dice que soy un perro que viene con una onda. Imagino a Goliat que habrá esperado un gran guerrero para que se pueda medir con él. Cuando ve a un chico, sí, bonito, pero muy chiquito, de baja estatura, allí con una onda, a piedrazo me va a matar, dijo. Yo estoy armado, estoy con escudo, estoy con armas, tengo un ejército detrás mío y este viene con piedras. Fíjense, cuando recorremos la vida de David fue menospreciado en todo tiempo. Ahora, cuando ejerció como rey podemos decir, bueno, ahí están los cuidados de Dios. Ahora, cuando era perseguido por Saúl para matarlo, ¿no estaban los cuidados de Dios?
Claro, me pongo en el lugar de David, podríamos haber dicho, ¿por qué me desamparaste? Pero él estaba escribiendo este salmo. Él es mi pastor y nada me va a faltar. Él prepara lugar. Él prepara mesas delante de aquellos que tienen que angustiarme, aquellos que me persiguen, aquellos que buscan mi mal. Él prepara un banquete frente a ellos. Lo mencionaba Zair el miércoles. Y decimos, ¿cómo David estaba teniendo este entendimiento si estaba siendo perseguido? Porque David entendía que él estaba protegido por Dios. Lo de Dios no iba a ser algo futuro. Bueno, ahora estoy escapando y corriendo, pero el día de mañana Él me va a proteger. No, Él estaba en los cuidados del Padre. Y Él entendía que estaba en los cuidados del Padre. Si vemos la vida de José, también en distintas situaciones, Dios cuidó, conoce la historia de José, ¿no? Bueno, léala. No nos vamos a poner a contar la historia de José. Dios cuidó a José y él conoció los cuidados del padre a través de su papá. Era el malcriado, era el más chiquito, le daban todo. Su papá estaba contento con él, era la alegría de papá. Entonces él conocía ese amor de Dios a través de su papá natural. Cuando él era mimado por el papá, vemos los cuidados de Dios como padre. Dios cuidó de José cuando sus hermanos lo querían matar también. Pues sus hermanos le tuvieron envidia. Él contó más de lo que tenía que contar, contó sus sueños, los sueños que Dios le había dado, lo contó a las personas equivocadas. Por eso las cosas que Dios te muestra a veces no son para contar a los demás. O con las personas que te aman. Los hermanos buscaron, ¿quién es este? Los hermanos lo quisieron matar, lo tiraron a un pozo. ¿Y sabe qué? Los cuidados de Dios estaban sobre la vida de este hombre, también cuando estaba en el pozo. Dios no lo dejó, se descuidó Dios y los hermanos lo agarraron, lo quisieron matar. El mejor de los hermanos dijo, mejor no lo matemos, vendámoslo como esclavo. ¿Viste? Siempre es bueno tener un hermano bueno. Para aquellos que tienen hermano, siempre es tener un hermano prudente, un hermano que te ama, un hermano que pone coherencia y dice, muchacho, ¿cómo lo vamos a matar? Media pila, vendámoslo como esclavo. Los cuidados de Dios no se veían a través de sus hermanos. Quizás, o lo natural en Dios sería que sus hermanos lo cuidaran. Pero a veces la realidad es diferente. José experimentó un tiempo horrible. Vemos los cuidados de Dios. Me olvidé de la historia, si quiere repasarla, está en Génesis 29. Bueno, voy a mencionar del 2 al 3 y del 4 al 5 de Génesis 29. Y vemos como Dios en todo tiempo, en la vida de este hombre, lo cuidó. Estaban los cuidados de él. En los tiempos donde podemos decir, sí, estaba gobernando Egipto, ¿sí? Estaba sobre la casa de Potifar. Pero los cuidados de Dios también estuvieron cuando él tuvo que escapar de la esposa de Potifar. Los cuidados de Dios estuvieron cuando estuvo preso. Los cuidados de Dios están sobre tu vida en los tiempos que parecen de abundancia y en los tiempos que hay de escasez. Tenemos que decir, Dios cuida de mí. No será un cuidado futuro. No porque hoy no tengo, Dios no está cuidando de mí. Puede ser un proceso, lo hemos dicho muchas veces. Los tiempos difíciles tienen una fecha y una hora de caducidad. Cuando estamos en Él, cuando entendemos que la provisión para nuestra vida es el Hijo de Dios y que todo lo demás es algo que llega en el tiempo que tiene que llegar. Podemos pasar por tiempos difíciles. Pablo decía, sé vivir, bueno, usted conoce la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esto lo hemos pegado en los vidrios de los autos, en cuadros, y atravesamos un problema y decimos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una realidad detrás de este versículo. Si leemos antes, este hombre dice, yo sé
y he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. En todo y por todas las circunstancias fui enseñado. ¿Cuántos aprenden por las circunstancias que vivimos? ¿Cuántos dijeron, ay, en esta la pifié? Aprendemos. El problema es cuando tropezamos siempre con la misma piedra. El problema es cuando caemos siempre en los mismos errores. Y como Padre hablamos de que tiene que ser vista su gloria. Dice que fuimos amados, llamados, reconciliados para manifestar su gloria. Sería una pena que mi hijo cometa mis mismos errores. Él cometerá sus mismos errores, sus propios errores. Pero si comete los míos, fracasé como padre. Dice Génesis 39, 2 y 3, solamente para mencionarlo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Estamos hablando del antiguo pacto. El amo, un hombre que no creía en Dios, sin embargo tenía miles de dioses, podía ver en José a Jehová. Y esta es la gloria que tiene que ser vista en tu vida y en mi vida. Dios tiene que ser visto en nuestra vida. Dice que estaba en la casa de su amo en Egipto y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En el 39, 4 al 6, dice, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Hay algo que va a suceder en esta sociedad a causa de tu vida y mi vida, y no es porque seamos especiales, es porque en nuestra vida tiene que estar Dios, es porque en nuestra vida tiene que ser visto Dios. Cada día, en los momentos buenos y en los momentos malos, pasa que muchas veces decimos, ¿y cómo Dios va a ser glorificado si en este tiempo estoy enfermo? ¿Cómo Dios puede ser glorificado en mi vida si en este tiempo la estoy pasando mal? A veces parecemos el gato Gaudio. ¿Gaudio se llamaba el tenista? Hay Gaudio, ¿no? En un partido dice, qué mal que la estoy pasando. ¿Se acuerda usted de esa parte? Todavía se ve en las redes. O sea, no se la bancó, sino que explotó en el medio del partido. Y nosotros a veces como hijos de Dios vimos qué mal que le estoy pasando. Cuando Dios está en control de todo, y esto tiene que ser un entendimiento de los hijos de Dios. Vamos a pasar por tiempos difíciles, pero tenemos que entender que Dios está en nosotros. Su gloria será vista incluso hasta en los peores momentos de tu vida. Y con él, dice la Escritura, y con él no se preocupaba de cosa alguna, Potifar, el egipcio, de cosa alguna en su casa, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y yo no creo que esté hablando del aspecto físico, aunque debía tener un peinado hermoso como el mío. A veces vemos personas que tienen una apariencia hermosa, pero decimos, no lo conoces. Hay otros que no son muy agraciados, pero uno puede ver la belleza que hay en ellos. Dice que el egipcio podía ver en José una apariencia hermosa, una presencia hermosa, y no, muchos se ríen. No era el jopo, ¿sí? No era que estaba perfumado, sino que, por supuesto que si está Dios en nosotros tenemos cuidado también de cómo nos ven, ¿no? Pero podía ser visto Dios en su vida. Dice que este hombre podía ver a Jehová en la vida de José.
y por eso todo iba bien. Pero claro, la pregunta es, ¿Dios lo cuidó cuando estaba en gobierno, pero cuando estaba en el pozo no lo cuidó? ¿O los cuidados de Dios también estaban en el pozo, entendiendo que Dios tenía un propósito? Los cuidados de Dios estaban en el amor del papá, que lo malcriaba, que lo quería, que lo tenía al lado de él, que lo amaba y manifestaba el amor de padre y manifestaba el amor de Dios a través de su amor de padre natural. Ahí podemos decir que Dios lo estaba cuidando y manifestando su amor. Y cuando los hermanos lo querían matar y cuando los hermanos lo tiraban al pozo, el amor de Dios no estaba más. Dios lo seguía amando. Y atravesó por esas situaciones porque Dios tenía una participación de este hombre en su propio propósito. Fuimos amados, fuimos llamados, fuimos puestos en una relación correcta con Dios para que después de tener una relación correcta, Dios pueda ser visto en nosotros. Estamos anclados en Cristo. Punto 4. No, y estar anclado en Cristo, tengo que necesariamente dejar de estar anclado en el pasado. Cada vez que viene un problemita, una situación, nos comimos un badén en la calle, no, vamos, ¿sí? ¿Tenemos alguna discusión? ¿Cuántos van para el pasado? Bueno, usted no, pero yo sí. Ya sabe, tac. Vuelvo a todo lo que pensé que tiré en el mar del olvido. Digo, ¿cómo? Cuando me enojo con alguien, digo, ¿cómo? Si yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Muchas veces estamos anclados en el pasado. Y si estamos anclados en Cristo, el pasado ha quedado atrás. Dice las Escrituras que en Él somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Pablo decía, soltando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. No vamos a seguir, porque si no voy a ser muy largo. Mi querido hermano, fuimos amados primeramente, fuimos llamados, fuimos puestos en una relación correcta. Y si no estamos en una relación correcta, procuremos que a través de su Espíritu poder estar con Dios en una relación correcta. Porque si no estamos en una relación correcta, no vamos a poder vivir en el propósito de Dios. No vamos a poder amar a las personas. Si estamos anclados en el pasado, no puedo vivir el presente que Dios tiene para nuestra vida. Las personas viven en depresión por culpa del pasado. Viven en ansiedad por culpa del futuro. Nuestra posición no es estar ni en el futuro ni en el pasado. Nuestra posición es Cristo. Porque en Dios está el pasado y el futuro. Nuestro pasado está resuelto. No, pero me hicieron, pero vos no sabés, pastor, las situaciones que yo viví fueron injustas. Tienen que estar resueltas en Cristo. Porque tenemos una victoria en esa cruz. Morimos en esa cruz para renacer a una nueva naturaleza. Y Dios es hoy obrando a través de nuestra vida. Fuimos amados, fuimos llamados, fuimos puestos en una relación correcta para que su gloria sea vista. Póngase de pie. ¿Qué le parece si podemos decir, Señor, yo quiero crecer en el amor del Padre? Yo quiero ver a Dios no como alguien que me castiga,